Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cecilia Guardia, soy profesora de matemática y los invito a acompañarme en esta virtualidad. Hoy vamos a analizar el segundo caso de factoreo, denominado factor común en grupos. Este caso de factoreo solamente se puede aplicar si tenemos polinomios de 4, 6 u 8 términos, porque como el nombre lo dice, vamos a sacar factor común en grupos. Necesitamos que tenga una cantidad par en sus términos. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a agrupar los términos que tengan algo en común. Podemos agrupar los dos primeros y luego los otros dos. Entre los dos primeros podemos ver que tienen factor común la letra X. Recuerda que tenés que sacar factor común con el menor exponente, entonces vamos a sacar factor común la X al cuadrado. Como en el primer término tenemos X al cubo, dividido en X al cuadrado, se restan los exponentes, tienen la misma base y me queda X a la 1. Luego hacemos lo mismo con el segundo término. Podemos usar cálculos auxiliares si lo necesitas. 3x cuadrado dividido en x al cuadrado me queda 3. Entonces ponemos más 3. Ahora colocamos el signo más y vamos a sacar factor común en los otros dos términos. Vemos que tenemos factor común de 2. Entonces decimos 2x dividido en 2 queda x. Más 6 dividido en 2 que nos queda 3. Ahora podemos observar que el paréntesis que se ha formado, el nuevo grupo, x más 3 es el mismo en ambos términos, entonces podemos extraer factor común de ese grupo que se ha formado. Entonces, si yo extraigo factor común x más 3, en el primer término me va a quedar la x cuadrada. Y si saco x más 3 en el segundo término me va a quedar más 2. Quedan dos grupitos y se dice que ese es el polinomio factorizado o factoreado del polinomio m. Veamos otro ejemplo. Si tenemos el polinomio 3a menos 3b menos xb más xa, hay dos formas de agrupar. Una sería tomando los dos primeros, que tenemos 3a menos 3b, que tienen factor común el 3, más agrupando los últimos dos, que serían menos xb más xa, que tienen factor común la x. Otra alternativa es agrupar el primero con el último, teniendo en cuenta que tienen factor común la a. Por lo tanto, el otro grupo va a ser los dos términos que me quedan en el medio, que tienen en factor común la letra b. Vamos a analizar el primero. Sacamos factor común, el 3, y me va a quedar la a menos b. Más, sacamos factor común, la x en los otros términos, me va a quedar menos la b más la a. Vemos que nos quedan dos grupos aparentemente diferentes, pero ten en cuenta que a menos b es lo mismo que decir menos b más a, porque son los mismos términos con los mismos signos, nada más que están acomodados de manera diferente. Entonces podemos decir que estos dos grupos, estos dos paréntesis, son el mismo. Entonces podemos sacar los factor común y me va a quedar en el primer término, si saco el paréntesis me queda el 3. Y en el segundo término, si saco el paréntesis común, me queda más x. Y ahí me queda factoreado el polinomio q. Veamos el otro caso. Si tenemos factor común la letra a en el primer grupo, me va a quedar en el primer término el 3 y en el segundo término me va a quedar más x. Más, sacamos factor común la b, me queda en el primer término el menos 3 menos la x. Acá podemos ver que los paréntesis están con los mismos términos, pero con los signos opuestos. Así que debes tener cuidado y sacar factor común el signo. Entonces, dejamos el primer término como está y vamos a sacar factor común el signo menos. Si yo saco factor común el signo menos, el término me va a quedar positivo. Menos por menos, más. Lo mismo va a suceder con el segundo término. Menos por menos me va a quedar más x. Ahora sí, tengo factor común el grupo 3 más x. Sacamos factor común, me queda en el primer término me queda la letra a y en el segundo me queda menos b. Si observas, te queda exactamente la misma solución habiendo agrupado de manera diferente. A menos b por 3 más x es lo mismo que decir 3 más x por a menos b. Recuerda que en la multiplicación es conmutativa. No importa el orden de sus factores, es decir, pueden estar acomodados de manera diferente, el producto va a ser el mismo. Veamos otro ejemplo. Si tenemos ahora un polinomio de 6 términos, podemos hacer 3 grupos de 2 términos o 2 grupos de 3 términos. Y se procede exactamente igual que en los casos anteriores. Vamos a ir agrupando según tengan algo en común. En este caso, los dos primeros tienen el factor común, el 3.
Luego podemos agrupar los dos del medio que tienen factor común la C y los dos últimos que tienen factor común la B. Sacamos factor común en cada grupo de forma independiente, entonces nos va a quedar, si sacamos el 3 en el primer término, me queda A al cuadrado. Si sacamos el 3 en el segundo término, nos queda menos B. Ahora vamos al otro grupo. Sacamos factor común la C, entonces me va a quedar A cuadrado en el primer término menos B en el segundo término. Ahora vamos al último. Ya estamos observando que la A está quedando al cuadrado. Entonces, como veo que el término está negativo, saco factor común, el signo menos también, para provocar que el término quede positivo. Entonces, menos B por A al cuadrado. Si lo dividimos en menos B, nos va a quedar A al cuadrado positivo. Y más B cuadrado, más por menos, me va a quedar menos. Y B cuadrado dividido en B me va a quedar menos B. El paréntesis que se ha formado es común en todos los términos, entonces lo podemos sacar factor común. Si yo saco factor común A cuadrado menos B, en el primer término me queda el 3. En el segundo término me va a quedar el más C. Y si lo saco en el tercer término me va a quedar menos B. De esa manera queda factoreado el polinomio n. Veamos si ahora hacemos dos grupos de 3 términos. 3a al cuadrado, ca al cuadrado y ba al cuadrado. 3a cuadrado más ca cuadrado menos b cuadrado, que tienen en factor común la a. Y por otro lado, más los otros términos que quedaron. Menos 3b menos cb más b cuadrado. Sacamos factor común en cada grupito. En el primer caso tenemos la a al cuadrado, entonces me va a quedar 3 en el primer término, me va a quedar más c en el segundo término y menos b en el tercer término. En el otro grupo tenemos factor común la letra b. Como vemos que el 3 está positivo, lo vamos a sacar negativo para favorecer que nos quede el mismo paréntesis. Menos 3b dividido en menos b, menos por menos más. Y 3b dividido en b me queda 3. Menos por menos me va a quedar más. Si yo saco la b me va a quedar más c. Y más por menos b cuadrado dividido en b me queda menos b. Podemos observar que el paréntesis queda exactamente igual. Entonces podemos sacar factor común ese paréntesis 3 más c menos b. Si lo sacamos del primer término me queda la a al cuadrado y del segundo término me queda menos b. Podemos observar que nos queda la misma factorización en ambos casos. Vamos a ver un último ejemplo. Si tenemos 3a menos 3b más xb más xa, agrupamos el primero con el segundo, luego agrupamos los otros dos. Si sacamos factor común en cada grupo me va a quedar el factor común el 3, me queda a menos b en el otro. Si sacamos factor común la x me queda b más a. Por más que yo saque factor común el signo menos, siempre va a haber un signo que me va a quedar contrario. Entonces, como los paréntesis no son iguales, se dice que no se puede factorear porque no hay un factor común y se debe escribir no se puede factorear. ¿Por qué? Si yo no escribo nada, queda como que el ejercicio estuvo incompleto. En cambio, si se escribe no se puede factorear, sabemos que el ejercicio fue terminado y que no fue posible usar este procedimiento. Si te gustó, te invito a que me des un like y que te suscribas a mi canal.